¿Usted es Lina Estefanía o qué? No, profesor Estefanía. Regálame una hojita. No, que pues el Zoom lo utilizamos con mi hermana. Bueno, Elizabeth, ¿qué hay? ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, chévere, eso me encanta. ¿Qué más de nuevo? Bien, aquí, en la casita. Bueno, chévere. ¿Cómo les ha ido con esa pandemia? Son las 6:04 del martes 9 de junio del 2020 y vamos a prepararnos para la clase de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a ver unos temas que ya están en la plataforma. Efectivamente, se logró verificar con los ingenieros de la universidad sobre la información que debió haber estado montada en la plataforma acerca de las clases, el contenido programático de las clases, y efectivamente pues no se había subido. Yo pasé la información a la universidad y la universidad no lo había subido. Me dicen que hoy, al terminar la clase, ya es posible que esté toda la información del contenido programático en la clase, de la clase en la plataforma. Les voy a pedir que al finalizar la clase miremos a ver si ya está todo el contenido programático, todo lo que nosotros necesitamos saber. Sigamos esperando a ver que lleguen más compañeros, porque en este momento no estamos sino con Elizabeth y Lina, que se fue. Lina Yo estoy aquí. Lina que está por ahí, sí, Lina que no la había visto. Exacto. Entonces, Profe, voy a salir y volver a ingresar para cambiar mi nombre, ¿le parece? bueno, Lina, sí, digo Elizabeth, digo eso. Estefanía. Estefanía. Bueno, mientras Estefanía regresa y toda la cuestión, les voy a pedir el favor de que me están pidiendo que le informe a la universidad quién es el representante del curso. Ya tengo que reportar el representante del curso. ¿El otro docente sí les tomó ese dato? ¿No? Pues, profe, acá hemos habido varias, o sea, cada materia ha tenido como su monitora. Entonces, y como ahorita, tal representante del curso, no sé. y ahorita quién es el representante del curso. Escojan ahí uno representante del curso que me envíe, por favor, nombres, correo electrónico, número del teléfono, todo, talla de zapatos, talla de vestido, toda esa vaina, porque esa información me la está pidiendo la universidad, de verdad. Entonces, es necesario hacer llegar esa información a la universidad. Me dice que hay 4 personas más que quieren ingresar. Ya vengo, profe. Claro, vaya, alcanza a ir, China. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, David, buenas noches. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué alegría. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo van? Qué alegría verlos por acá, por estos lares. Hola. Qué chévere que estén viniendo. Qué chévere que participen de estas clases. Esta vaina se está poniendo bueno. Hola, Sebastián, ¿cómo vas? Andrea, ¿qué hay? ¿Cómo van? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido con el COVID-19? Sí, señor. ¿Encerrados o están trabajando? Trabajando. ¿Trabajando? ¿Sebas Señor. trabaja? ¿David también o qué? Sí, señor. ¿También? Elizabeth, ¿qué hace? ¿En la casa? Sí, profe, yo estoy aquí en la casa. Pues donde yo trabajo en la empresa sí están laborando, pero pues es que a mí me hicieron una cirugía y entonces estoy incapacitada. Listo, Ana, ¿cómo vas? ¿Tú estás trabajando? Profe, sí estoy trabajando, pero como vivo en la localidad de Kennedy, solo fui ayer y otra vez estoy acá en la casa, en Listo, y teletrabajo. Andrea, cuéntanos, ¿qué haces? No, profe, yo en la casa todavía no tengo trabajo. ¿Todavía no tiene trabajo o no está trabajando? No, señor, no tengo trabajo. Ana, me hace llegar una hoja de vida a la oficina mía, bienestar-universitariaudc@hotmail.com, para mandarla a los centros. Nosotros tenemos un banco de trabajo ahí en la universidad. Entonces, hágame llegar una hoja de vida, miramos a ver si le conseguimos trabajo a Ana. ¿O yo? Andrea, perdón. Andrea, Ana está trabajando. Ana vive en Kennedy, pero está trabajando.
¿Sí? Ok, profe. Listo. Entonces, así quedamos. Vale. Sí. Profe, ¿me Permítame, da ya. correo, por favor? Bienestar guión bajo. Universitaria UDC. @hotmail.com. Listo, profe. Y en el asunto me le coloca para trabajo. Entonces, nosotros tenemos 52 empresas con las que tenemos unos convenios y de pronto en alguna de esas empresas la logramos ubicar para que se ponga a trabajar. ¿O yo? Vale, profe. Entonces, eso tenemos que hacerlo. Permítame en un momento, muchachos. Ahí. Bueno, listo. Entonces, entremos ya en materia. Entremos ya en sazón, muchachos. Hoy el tema que vamos a tocar en esta clase es la evolución de la salud ocupacional en Colombia. Ya en la clase anterior habíamos visto que lo que era la salud ocupacional a nivel en el mundo, en la era antigua, en la época antigua. Ahora vamos a mirar todo lo que es la evolución de la salud ocupacional en Colombia, cómo llega, que hay una serie de legislaciones y una serie de normas eh, en el país que se encargan de manejar toda esta parte de la salud ocupacional. Entonces, sigamos admitiendo a la gente que está llegando. Permítame en un momento, mientras admitimos a Harold que está llegando y toda la gente que está haciendo su debut. Listo. Entonces, hablemos de la salud ocupacional en Colombia. Miremos a ver qué pasó. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches, ¿qué ha habido? ¿Qué pasó con cómo evoluciona la salud ocupacional en Colombia? Buenas noches, profesor. Hola, Chino, ¿cómo vas? ¿Qué ha habido? La salud ocupacional en Colombia. Vamos a ver un videito, admitamos a Estefanía, que llegó a clase también, y vamos a mirar el video que está contenido dentro de la presentación. Profe, pero nosotros no estamos viendo.
Bueno, muchachos, ahí en el video que estábamos viendo, veíamos una serie de normas que se han dictado a partir de, por allá, del el proceso que se surge en Colombia en la evolución de la salud ocupacional. Vemos que esto es una serie de reglamentos, normas, leyes, decretos, un montón de situaciones que ha creado el Estado colombiano a fin de proteger al trabajador. Pero al conocer nosotros la historia de la salud ocupacional en Colombia, esto nos permite entender la evolución de la legislación sobre el tema y de las instituciones que se crean para la protección de la salud de los trabajadores. Pero quizás una mayor importancia se estriba o tiene una base en que el conocer la historia de la salud ocupacional en Colombia nos podría servir para que no volvamos nosotros a caer en los errores que se cometieron en el pasado, ¿cierto? Desafortunadamente nuestro país, al disponer de unas legislaciones más avanzadas sobre el tema, se siguen ¿cómo les digo yo? Presentando críticas en cuanto a la aplicación del sistema por una ineficacia de las personas que tienen la vigilancia y el control de la aplicación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. En este momento la única entidad que vigila la aplicación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en Colombia es el Ministerio de Trabajo. Y al ser el Ministerio de Trabajo la única entidad, pues eso hace que muchos de los empleadores, muchos de los dueños de empresa no le presten mucha atención a lo que son los programas de salud ocupacional en su trabajo, en sus empresas. Entonces, por eso desafortunadamente eso pasa en nuestro país, ¿cierto? Es una ineficacia del Estado en cuanto a lo que es el control en la aplicación de las normas de la seguridad y salud del trabajo. Y entre las razones que posibilitan esta situación, podemos nosotros hablar de que está el desconocimiento de la ley.
muchos trabajadores, especialmente los que más desconocen las leyes en cuanto a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, todo lo que son sus derechos, son los trabajadores. El trabajador desconoce totalmente, el trabajador no sabe sobre la existencia de esas leyes, ni él sabe sobre todo lo que implica un sistema de gestión en la empresa. El trabajador solo sabe que tiene que ir a trabajar, cumplir con un horario y recibir un sueldo y hacer una actividad, pero él no sabe nada más. Entonces, como el trabajador desconoce, eso le permite al empleador que de alguna manera se aproveche de ese desconocimiento que tiene el trabajador de los derechos que él tiene. En esta clase vamos nosotros a realizar una división o una revisión, perdón, de los principales resultados y cambios más significantes, más relevantes que ha tenido la salud ocupacional en Colombia en los últimos 50 años. Con el objeto de que vamos nosotros a conocer, vamos a desmenuzar las normas, vamos a saberlas aplicar, vamos a saber cómo se hace y vamos a saber cómo se trabaja en cuanto a la salud ocupacional en Colombia. Ya vimos que había unos antecedentes. Esos antecedentes son unos conceptos que están ligados a la protección del trabajador frente a los peligros y los riesgos laborales, ¿cierto? Y con referencia a una legislación que está vigente, es una legislación que le corresponde la protección y la vigilancia de todas estas situaciones que se presentan en el entorno laboral. Fueron muchos aspectos prácticamente los que se desconocían en Colombia al inicio del siglo XX. Muchos aspectos. Nosotros vinimos a copiar todo lo que estaba ocurriendo en el exterior, lo que ocurría en Europa, en Inglaterra, en los Estados Unidos, y empezamos a copiar, pero empezamos a hacer una mala copia de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Los primeros asomos que empiezan a darse en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en Colombia ocurren por allá en el año de 1904, con Rafael Uribe. Él era el presidente de la República en ese entonces. Y Rafael Uribe trata específicamente el tema de la seguridad en el trabajo, ¿cierto? Y cuando Rafael Uribe empieza a preocuparse por la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en Colombia, cuando él empieza a entender que efectivamente había que proteger y a cuidar al trabajador, entonces nace una ley por allá en el año de 1915, la ley 57 de 1915, conocida como la ley Uribe. Esa ley es la primera legislación que hay en Colombia y que habla sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales. Entonces es la primera ley que hay en el país y es la primera ley relacionada con el tema de la salud ocupacional en el país. Vemos que al desconocer esto se produce un retraso. Profe, qué pena. Jesús, tu micrófono, por favor. Vamos a admitir, Profe, Joana. Vamos a admitir a Lili y a Cristian, que están llegando a clase. Entonces, listo. ¿Sí me escuchan bien? Listo. Bueno, bien. Entonces, ¿qué pasa con ese retraso en el sistema? O sea, en Colombia existía la ley, pero nadie la conocía, nadie sabía cómo era que habían esas leyes. Y entonces, ese retraso en el establecimiento de la normatividad que causa en Colombia se debe a que... Profesor, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chino, buenas tardes. Sí. Salúdenme así con una manito levantada porque es que me hacen perder el hilo y el impulso. Chino, entiendan que yo ya pertenezco a la tercera edad y a mí se me olvidan las vainas. Bueno, entonces, estábamos hablando de que ese desconocimiento de las normas, ese retraso en el establecimiento de la normatividad en pro de la seguridad de los trabajadores, se debió en gran medida a que los sistemas de producción
que existían en Colombia estaban basados únicamente en la explotación de la mano de obra barata y en una muy precaria mecanización de los procesos. Al existir una explotación de la mano de obra barata y unos procesos mecánicos muy pequeños, eso le permitían al empleador, al que daba el trabajo, abusar de alguna manera de sus trabajadores, del desconocimiento. Entonces, eso unido a unas normas políticas hacía que se atentara contra la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores. Por eso empiezan a crearse una serie de normas, empiezan a crearse una serie de decretos y de reglamentos y de leyes, que es lo que nosotros vamos a ver. Ahí vamos a mirar que hay una serie de normatividad que de pronto, si nosotros nos ponemos a estudiar esa normatividad, a ver toda esa normatividad, chino, nos vamos a enloquecer porque es que es mucha. Hablar es tanto que si nosotros nos ponemos a mirar el decreto 1072, que es casi como la Biblia de nosotros, como el código de trabajo de nosotros, ahí vamos a encontrar que los artículos del decreto 1072 son 2.2.4.6.8.37, una retahíla de números en cada decreto, y esas son vainas que si uno se pone a leerlos se enloquece. Yo les hablaba ayer que con la ocasión de la pandemia se han dictado otro pocotón de decretos que nosotros deberíamos conocer, pero no es obligatorio para el trabajo que nosotros vamos a realizar ahora en el salón de clase. Vamos a conocer unas normas, las normas que más vamos a conocer importantes. Después de la ley Uribe, vienen otra serie de leyes que buscaron fortalecer la protección de los trabajadores frente a los peligros y los riesgos en el trabajo. Esas otras leyes tuvieron una gran trascendencia en el futuro de la salud ocupacional en Colombia. Después, en el año de 1918, llega la ley 46. En esa ley se dictaminan unas medidas de higiene y seguridad para empleados y empleadores. Posteriormente, en el año de 1921, se crea la ley 37, que habla ya de un seguro de vida colectivo para empleados. En el año de 1934 se dicta la ley 10, donde se reglamenta la enfermedad profesional, los auxilios de cesantía, las vacaciones y la contratación laboral. Y en el año de 1938 se dicta la ley 96, en la que se establece la creación del Ministerio del Trabajo. En ese entonces se llamaba Ministerio de Protección Social. En el año de 1939 se crea o se dicta la ley 44, que crea el Seguro Social, casi de manera obligatoria, pero el Seguro Social solo tenía unas funciones específicas cuando se crea, que era manejar y trabajar todo lo que eran las indemnizaciones que había que pagarle a los trabajadores con ocasión de los accidentes y de las situaciones laborales. Eso era lo único que hacía el Seguro Social, atender todo lo que era esa parte de las indemnizaciones que había que pagarle a los trabajadores. Profe, ¿en qué año fue esa ley? La ley 44 de 1939. Y posteriormente, en 1944, con el decreto 2350, se crea el Código Sustantivo del Trabajo, que es donde hay unas normas que nosotros como estudiantes de salud ocupacional tenemos que verlas, tenemos que manejarlas y tenemos que meternos en el Código Sustantivo del Trabajo para aprender nosotros como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa. Pero en el año de 1945 es cuando se cimentan las bases para la salud ocupacional, en el año de 1945, mediante la ley sexta, la Ley General del Trabajo. 1945, la ley sexta o Ley General del Trabajo.
En esa ley se promulgaba unas disposiciones que eran relativas a las convenciones del trabajo, a las asociaciones profesionales, a los conflictos colectivos y a las jurisdicciones especiales del trabajo. O sea, ya ahí se empieza a hablar de unos derechos que tienen los trabajadores, unos derechos de asociación, unos derechos de colectivos, unos derechos del trabajo. Y a pesar de que a esa ley, a la ley sexta, se le han hecho unos arreglos, unas enmiendas, se le han cambiado cosas en el año de 1945, pero todavía está vigente esa ley sexta, la Ley General del Trabajo. En años siguientes sigue un movimiento, un gran movimiento en el ámbito ocupacional en Colombia. Se mueve todo lo que es la normatividad legal en Colombia. La Ley 90 crea el Instituto de Seguros Sociales, ya con el objeto de prestar todo lo que referente a salud y a pensiones de los trabajadores colombianos. Anteriormente era solo pagar indemnizaciones, pero con la Ley 90, entonces ya el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asume otras funciones, como era la salud y las pensiones de los trabajadores colombianos. Y en 1948 se crea la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial. Y en el 49 se dictan unas políticas especiales para la seguridad, la salud, el trabajo y la higiene en los establecimientos de trabajo, en los lugares de trabajo. Estas estructuras, toda esta normatividad, toda esta serie de decretos y normas que se dictaron, vienen a compensar una situación de desamparo de los trabajadores por parte de las empresas públicas y las empresas privadas. Anteriormente las empresas públicas y las empresas privadas tenían unas maneras de evadir, de sacarle el cuerpo a todo lo que eran las prestaciones patronales, ¿cierto? Entre más la empresa pudiera no pagarle al trabajador, ellos lo tomaban, los empresarios lo tomaban como una ganancia, porque ellos decían que esas prestaciones patronales no tenía derecho a pagárselas al trabajador, sino que las empresas las tomaban como unas donaciones o unas ofrendas que hacían las empresas a la Iglesia Católica. Entonces, Profe, ¿qué hubo? Cuéntame, ¿quién? qué pena. Es que hay Otro. chicos esperando el ingreso que si porfa les puedes colaborar. Ya otro, pero que ya vamos a admitir otro. Aquí le estoy dando que admitir a todos y listo. Bueno, bien. Entonces, ¿qué le decía el patrón al trabajador anteriormente? Que no le pagaban porque pues eso era más como una donación que se le hacía a la iglesia y que la iglesia recibía esas donaciones, ¿cierto? En la evolución del sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia, tienen una especial relevancia los sectores sociales, los sectores culturales, los sectores económicos, los sectores legales. Durante los últimos 30 años son los sectores que más han influenciado en cuanto a lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. El Estado siempre ha buscado la protección de los trabajadores y por eso ha involucrado a muchos actores para que se encarguen de la prestación del servicio de la seguridad y la salud de los trabajadores. Tanto así que el Estado llega el momento en el que el Estado tenía solo el solo Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, tenía esa autonomía, era el único que podía prestar los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces, ¿qué hace el Estado colombiano? El Estado colombiano se abre para que no fuera solo el Estado el que prestara
los servicios, sino que esos servicios también fueran prestados por particulares. Y entonces más adelante el Estado colombiano le permite a la empresa privada que se haga parte de las obligaciones del Estado mediante la creación de las ARLs. Anteriormente se llamaban ARP, que eran administradores de riesgos profesionales. Ahora se llaman administradores de riesgos laborales. Entonces, eso es lo que ha sucedido, eso es lo que ha acontecido más o menos con estas situaciones. Vamos ahora a mirar unas diapositivas, muchachos, que yo les tengo para que nosotros las miremos y vamos a trabajarlas. Hola, ¿cómo estás? Ay, gracias, muy amable. Bueno. Espérate. ¿Cómo comparto las diapositivas? ¿Cómo comparto mis diapositivas? A ver. ¿Dónde vas? ¿Acá? ¿Acá? Bueno, vamos a mirar las diapositivas en las que de alguna manera vamos a resumir toda lo que yo les había dicho ahorita, en estos momentos. Y entonces, ¿sí están viendo las diapositivas? Muchachos. Sí, señor, profe. Listo. Bueno. Entonces, vamos a ver que hablamos de la seguridad y la salud del trabajo en Colombia en un proceso evolutivo, un proceso de surgimiento, un proceso de desarrollo. Por allá en la Constitución de 1886, la Constitución de Núñez, se hablaba de la seguridad y la salud en el trabajo. En el artículo 44 se empezó a hablar de unas medidas de protección. Mediante la Ley 57 de 1915 aparece la primera definición de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. En 1934 se crea la Oficina de Medicina Laboral. En 1946 se funda la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y en 1949 se crea el Instituto de Seguro Social. En 1950 el Ministerio de Salud desarrolla un plan de salud ocupacional y en 1950 se establece o se crea o se pone en funcionamiento el Código Sustantivo del Trabajo. En 1961 el Ministerio de Trabajo formó la División de Salud Ocupacional, que son las que todavía está vigente y es las que nos va a estar molestando la vida a nosotros como encargados de la aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Ellos son los que nos van a estar vigilando, los que nos van a estar molestando la vida a nosotros. En 1954 se crea el Consejo Colombiano de Seguridad, que es la entidad que agrupa a todas las personas que trabajamos en la seguridad y salud en el trabajo. Es probable que cuando ustedes se vayan a adquirir una licencia tengan que hacer una inscripción en el Consejo Colombiano de Seguridad. Y el artículo 25 y el artículo 49 de la Constitución Política de 1991, que habla de que el trabajo es un derecho de las personas y que el Estado colombiano debe proteger al trabajador en todos sus aspectos. Hablando nosotros de unos antecedentes normativos en Colombia, ya los habíamos hablado, ya los habíamos visto. La Ley 9, que eran las condiciones sanitarias para la salud humana, en 1979, y la Resolución 2400, que habla de la vivienda, la higiene y la seguridad en el trabajo. En 1984, el Decreto 614, que administra la Organización de la Salud Ocupacional en Colombia. Mediante la Resolución 2013, se crea el funcionamiento de los COPASO. Son los Comités Paritarios de Salud Ocupacional, ahorita se llaman COPAS, pero tenemos nosotros que, eso sí tenemos que meterle fuertemente la mano para conocerlo, para trabajarlo, para digerirlo, para aplicarlo en la empresa.
Esto es importante, muchachos, y a esto le vamos a dar duro nosotros en estas 20 sesiones. Hay unos temas. Yo les dije unas cosas que vamos a trabajar nosotros, pero hay otras cosas que vamos a pasar por encima de ellas, porque pues más adelante tendrán ustedes que verlas. Con la resolución 1016 se organizan y se ponen en funcionamiento los planes de salud ocupacional. Con la ley 1295, la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Con el decreto 1772, la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. Con el decreto 1530 de 1996, la reclasificación de los riesgos. Con la ley 776 en el 2002, se crea la organización, la administración y las prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. En el 2003 están los decretos 1607 y el decreto 2800. Estos hablan de las actividades económicas para el sistema de gestión de riesgos profesionales y la afiliación de independientes a riesgos profesionales. En el 2005 se dicta la resolución 156, que son la creación de unos formatos de AT y EP. Esos formatos son para que hay que llenarlos cuando ocurre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Eso se crean con una resolución, la 156 en el 2015. Ahora se llaman el FUREL, pero en ese entonces se llamaban los formatos de AT y EP. En el 2007, la resolución 1401, que dicta las normas de cómo se debe hacer una investigación de accidente de trabajo y de un incidente y de un accidente de trabajo. Y un decreto en el 2009, el decreto 2566, que establece la tabla de enfermedades profesionales. Lógicamente que ese último decreto 2566 ha sufrido unas modificaciones grandes últimamente porque hay una serie de enfermedades que no estaban contempladas como enfermedades profesionales y entonces fueron incluidas el año pasado. Se modificó la tabla de enfermedades profesionales, donde se incluyeron los riesgos psicosocial como una enfermedad profesional y la asbestosis como una enfermedad profesional. En cuanto a lo que es la legislación nacional, la ley 1562 modifica el sistema de riesgos laborales y dicta otras disposiciones en materia de salud ocupacional. El decreto 1443 del año 2014 dicta otras disposiciones para la implementación del sistema de gestión y en el 2014 el decreto 1477 modifica la tabla de enfermedades laborales. Ya les había dicho eso. El decreto 1507 del 2014 expide el manual único para la calificación y la pérdida de la capacidad laboral. Anteriormente se llamaba MUS y ahora se llama la PCL, la pérdida de la capacidad laboral. En el 2015 el decreto 055 reglamenta las formas, la clasificación de la afiliación de estudiantes al sistema de riesgos laborales y en el 2014 con la resolución 6045 se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene vigencia del 2013 al 2021. En el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, es el que nosotros tenemos que manejar, digerir y soñar con ese decreto, es el que reglamenta el sector del trabajo. Y en el año 2015, con el decreto 472, se dictan unos criterios para imponer multas cuando se producen infracciones a los sistemas de seguridad de salud en el trabajo y de los riesgos laborales. Otra serie de decretos, otra serie de normas, perdón, que surgen y que el decreto 1072 del 2015 viene a recogerlas y viene a compilarlas, o sea, viene a unirlas todas, porque anteriormente en la parte superior nosotros vemos en las
cuadrículas verdes que hablaban de una cantidad de decretos, decreto 1443, 1507, resoluciones y todas esas vainas. Entonces el decreto 1072 las recoge todas, las unifica todas, y en el 26 de mayo del 2015 se crea una sola norma, que es el decreto 1072, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Ese decreto es el que está vigente ahora y es el decreto que nosotros tenemos que empezar a conocerlo. Lógicamente no lo vamos a mirar todo, no, porque esto nos iría aquí por lo menos casi un año conociendo el decreto 1072, pero vamos a mirar unos aspectos que son lo más importante de esa normatividad. Las últimas normas que han salido en Colombia. En el año 2016, el decreto 171, que modificó el artículo 2.2.4.6.37 del decreto 1072, en el que se hablaba sobre la transición para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quería decir eso? Que como las normas anteriores o como la reglamentación anterior no era tan exigente en esos aspectos, el decreto 1072 dice, listo, vamos a hacer una transición para aplicar ahora las normas del nuevo decreto y vamos a darle unos tiempos, vamos a darle unas oportunidades para que se modifiquen todos los sistemas anteriores al nuevo decreto 1072. Con el decreto 1563 del 2016 se habla de la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué es eso de la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales? Se dice que muchas personas, o que las personas que están trabajando, que tienen un contrato laboral, tienen que tener una cobertura al Sistema General de Riesgos Laborales. Y entonces eso decía que las personas que no estaban trabajando con un contrato de trabajo no tenían derecho a estar cubiertos por los riesgos laborales. Entonces, esto era como, por ejemplo, para los trabajadores informales, que a pesar de que ellos trabajaban, no tenían una cobertura en cuanto a los riesgos laborales. Entonces, ¿qué le dice el decreto 1563? Le dice a las personas que si usted quiere, puede afiliarse voluntariamente al sistema de riesgos laborales. Así usted no tenga un contrato de trabajo, así usted no esté trabajando por una empresa, puede afiliarse a riesgos laborales. Con la resolución 4927 del 2016 se establecen unos parámetros y unos requisitos para desarrollar, certificar y registrar las capacitaciones virtuales en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, porque esta resolución 4927 es la que nos van a aplicar a nosotros en las empresas donde nosotros vamos a salir a trabajar, donde nosotros vamos a ir a prestar nuestro trabajo como encargados del sistema de gestión o como CISOs. Entonces, allá nos van a decir que con la resolución 4927 se establecieron los parámetros para las capacitaciones y esas capacitaciones nosotros tenemos que estarlas dictando mediante un plan de capacitaciones que se hace de manera anual. Y eso tenemos nosotros que registrarlo y en algún momento la Oficina de Trabajo del Ministerio de Trabajo puede llegar a pedirnos ese plan anual de capacitaciones. Y si nosotros no tenemos, entonces nos van a imponer unas multas. En este momento nosotros en la Institución Universitaria de Colombia nos están pidiendo el plan anual de capacitación para todo lo que son trabajadores, personal administrativo y estudiantes de la universidad para permitirnos abrir nuevamente la universidad. Estamos buscando abrir la universidad a ver si nos autorizan la apertura de la universidad de una manera como restringida a partir del 15 de julio, ¿sí? Para que los estudiantes puedan ir a hacer uso de los laboratorios de la universidad. Entonces, es probable que si nos autorizan, podamos nosotros ir a hacer las clases presenciales en el laboratorio de salud ocupacional de la universidad, porque ya tenemos un laboratorio de salud ocupacional. El decreto 52 de 2017 modifica nuevamente el artículo 2.2.4.6.37 del decreto 272
sobre la transición para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta implementación del sistema de gestión viene después, en el 2017, en julio, se dicta la resolución 1111, en la que se hablan de los estándares mínimos para la seguridad y salud en el trabajo. Y posteriormente, la resolución 1111 es modificada por la 312, en donde se habla nuevamente de los estándares mínimos y se dictan otras disposiciones. El decreto 144 del 2017 dicta o adopta un formato de identificación de peligros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, manejar y trabajar cuando estamos desarrollando nuestra actividad profesional en una empresa. Tenemos que mirar que en el decreto 144 hay una serie de formatos que nosotros tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a tramitar cuando estemos trabajando en la empresa. Les hablaba de la resolución 1111 del 2017, que establece los estándares mínimos. Ya esa resolución fue derogada, pero llegó la resolución 312, que define los estándares mínimos del sistema de gestión para personas naturales y jurídicas. Ojo, muchachos, porque cuando empecemos a ver y a desmenuzar las normas, vamos a hablar de unas normas acá, de estas que hay acá, vamos a hablar únicamente de la 312, y si al caso vamos a hablar de esta vamos a hablar de la 312, que son los estándares mínimos, que esa sí la vamos a empezar nosotros a trabajar y vamos a mirarla. Posteriormente, siguiendo con las normas, anteriormente nosotros habíamos visto que eran unas normas que se establecían o que se dictaban para la prevención de todo lo que eran riesgos laborales, pero también se dictan unas normas relacionadas con factores de riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial en una empresa es permanente, es latente, es constante y es el riesgo más grande que hay en una empresa. Ese riesgo psicosocial. Los otros riesgos que habíamos visto anteriormente son riesgos físicos, más de las lesiones que sufre la persona en su integridad personal, que se cortó una mano, que se partió un pie, en fin, toda esta vaina. Pero estas normas vienen a hablar de un tipo de factores especiales que son los riesgos psicosociales, los riesgos que atentan contra la psicosis del individuo, contra la mente del individuo, contra el uso racional del individuo. Entonces el gobierno dicta la ley 1010 del 2006, que es la que empieza a hablar del acoso laboral, unas medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y el hostigamiento en las relaciones de trabajo. La vamos a trabajar. Es obligatorio para nosotros conocerla y trabajarla. Es obligatorio para nosotros digerirla y saberla digerir, porque, muchachos, es una de las situaciones que más se van a presentar en las empresas donde ustedes van a trabajar. Todo lo que es el acoso laboral, el hostigamiento laboral, el maltrato laboral. Por allá en algún momento se hablaba del síndrome del trabajador quemado. Ese trabajador que tiene desmotivación laboral, que es víctima de acoso laboral, de desmotivación por parte de sus jefes y compañeros, y entonces recae en unas condiciones y unas características que se llama el síndrome del trabajador quemado. Vamos a mirarlo así por encimita también, porque es importante que nosotros, como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aprendamos nosotros a identificar y a aplicar y a saber qué vamos a hacer cuando uno de nuestros trabajadores se encuentra en una de las situaciones que describe la ley 1010 de acoso laboral, de hostigamiento o de maltrato laboral. La resolución 2646 del 2008 establece las disposiciones y define unas responsabilidades para identificar, evaluar y prevenir, intervenir y monitorear la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ya les había hablado a ustedes que fue incluido toda una categoría especial dentro de la tabla de enfermedades profesionales, las enfermedades psicosociales. Entonces, establecieron que había unas disposiciones especiales para prevenir esas patologías que podían causar un tipo de situación médica
que se llama el estrés ocupacional, o sea, el cansancio del trabajador, la desmotivación del trabajador. La resolución 652 habla de una que debe conformarse obligatoriamente en la empresa una vaina que se llama COCOLA, Comité de Convivencia Laboral. Y le dice que no solo en las entidades públicas, sino en las entidades privadas debe conformarse este comité. Vamos a mirar esa resolución 652, vamos a mirar cómo se conforma el Comité de Convivencia Laboral, cuál es el funcionamiento, cuáles son las funciones, cuáles son las obligaciones que tienen cada uno de los integrantes del COCOLA dentro de la empresa. Y con la resolución 2404 se habla de una cuestión que es importante que nosotros sepamos qué es eso. Una cuestión que se habla de la batería de riesgo psicosocial. Pero esa batería de riesgo psicosocial en la empresa, en la empresa donde nosotros estemos trabajando y nos demos cuenta de que hay muchos problemas y muchos riesgos psicosociales, mucha desmotivación, mucho acoso, mucho hostigamiento. Ese hostigamiento y ese acoso, en algunas ocasiones ese acoso laboral puede convertirse en acoso sexual. ¿Sí? El jefe que se la pasa persiguiendo a la niña con unas intenciones malvadas, maléficas. Entonces, esas situaciones cuando se presentan en la empresa, ustedes tienen que buscar la asesoría y el acompañamiento de un profesional en psicología, un psicólogo que tenga la especialidad de psicólogo ocupacional para que él se encargue de hacer una batería de riesgo psicosocial, o sea, un estudio de todos los riesgos psicosociales que hay en la empresa. Es el riesgo más grande que hay en las empresas en este momento en Colombia. Entonces, el profesional de la salud, el profesional de la psicología, le va a decir a usted cuáles son las medidas que tiene usted que adoptar y qué es lo que usted tiene que hacer para evitar el riesgo psicosocial. Y usted, como encargado del sistema de gestión, tiene que ponerlo en ejecución, porque si usted no lo pone en ejecución, pues entonces, si ese trabajador se llega a enfermar, ojo, porque hay unas situaciones, ojo muchachos con esta situación y con esto que yo les voy a decir. Si ustedes en la empresa donde están trabajando se llegan a dar cuenta que hay una condición de riesgo psicosocial y que uno de los trabajadores de su empresa está siendo víctima de acoso laboral y ustedes no hacen nada, ustedes se quedan calladitos porque es que mi jefe de pronto me regaña y entonces yo mejor no hago nada, y este trabajador se va a la ARL y pone en conocimiento de un profesional de psicología que en su empresa hay riesgo psicosocial, que hay acoso, que hay maltrato laboral, entonces la ARL va a empezar a hacer un tratamiento con ese trabajador. Lo va a mandar al psicólogo, a trabajo social, si es necesario que lo internen en una clínica de reposo, lo van a llevar, pero la ARL va a decir, la empresa sabía de esta situación que se estaba presentando y no hicieron nada, entonces le van a pasar cuenta de cobro a la empresa para que devuelva toda la plata que gastó la ARL en el tratamiento de este muchacho o de esta persona. Y entonces la ARL le va a mandar una cuentica de cobro larga, una cuentica de cobro bien costosa a la empresa, porque estos tratamientos psicológicos son sumamente costosos, y entonces el jefe lo va a llamar a usted y le va a pegar su vaciada y de pronto le va a cancelar su contrato de trabajo. Profe, Entonces, qué pena una pregunta. yo, viejo. Lo referente a eso, digamos, igualmente, si el trabajador no lo informa y va directamente a la ARL, A ver, pues o es sea, que, digamos, sí, bueno, supongamos que el trabajador en ningún momento se pronunció ante la empresa, nunca dijo nada. Pues lógicamente que la empresa no va a adivinar qué está pasando con el trabajador, ¿cierto? Pero si el trabajador en algún momento puede demostrar que solicitó la conformación del COCOLA, ¿cierto? Que generalmente cuando un trabajador pide este tipo de intervenciones lo hace por escrito, ¿cierto? Entonces, el trabajador viene y pide, señor
estudiante universitaria de Colombia de salud ocupacional, yo solicito que se conforme el COCOLA porque estoy siendo víctima de acoso laboral por parte de mi jefe o de mis compañeros. Y resulta que usted, como estudiante de salud ocupacional de Universitaria de Colombia, recibió la solicitud y usted le dio miedo que de pronto su jefe lo regañe o su jefe se ponga bravo y no hizo nada, pues lógicamente que usted está omitiendo sus obligaciones y está permitiendo que este tipo se vaya para la ARL y pida la protección de allá. Exacto. Pero es necesario que la empresa tenga conocimiento de que está ocurriendo un riesgo psicosocial en ese momento. Si la empresa no lo sabe, pues no puede prestarle el servicio al trabajador, no puede prestarle la protección, no puede llamar al COCOLA, reúnase el COCOLA, vamos a mirar, vamos a conformar el Comité de Convivencia Laboral, vamos a llamar a la gente del COPAS, que también tiene que estar aquí metida, vamos a mirar a ver qué es lo que está, vamos a hacer la investigación, vamos a hacer un reporte y esto lo tenemos que mandar al Ministerio de Trabajo. Todo lo que se adelante con relación a los riesgos psicosociales y la conformación de los comités que establece la ley 1010 tiene que enviarse una copia al Ministerio de Trabajo. Cuando el Ministerio de Trabajo se dé cuenta de que es que lo que pasa es que en esa empresa hay 1, 2, 3, 5, 20 informes de trabajadores que han pedido la conformación del Comité de Convivencia Laboral, entonces el Ministerio de Trabajo va a empezar a hacer visitas a ver qué es lo que está sucediendo allá, porque es tanto el factor de riesgo psicosocial que está afectando a la población trabajadora, si están aplicando los protocolos, si ya pidieron la intervención del especialista para que haga la batería, si ya tienen la batería, si ustedes como encargados de los riesgos ocupacionales la pusieron en funcionamiento o no, porque la batería está conformada por una serie de actividades, de procesos, de pasos que hay que seguirse. Y si ustedes lo cogen, lo que dijo el psicólogo y lo archivan, lógicamente que eso no va a tener ninguna trascendencia ni va a servir para nada. Entonces, ojo con esas partecitas. ¿Oyeron mis muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué hubo? Cuéntame. Digamos, si uno se hace la especialización en psicología en la universidad, ¿puede aplicar para este campo? Claro, mujer. A ver, cuando uno estudia psicología, hay muchas ramas de la psicología. Eso es como cuando uno estudia derecho, que se va por el derecho penal y el derecho civil y el derecho de familia. Asimismo hay en la psicología. Hay unas normas de la psicología o unas ramas de la psicología que se encargan de atender este tipo de situaciones. Hay unos psicólogos que se especializan en psicología clínica, que son los que van a trabajar con los locos, ¿cierto? Hay otros psicólogos que se especializan en psicología ocupacional, los que van a trabajar a las empresas, ¿cierto? Los que se encargan, especialización en riesgos laborales. Hay una serie de especializaciones en psicología que pueden trabajar este campo, pero si ustedes de pronto quieren seguir una carrera profesional y especializarse en una psicología organizacional, que la psicología organizacional es la que va dirigida concretamente hacia la empresa, hacia la organización de una empresa, ¿sí? De eso habla la psicología organizacional. Ya si ustedes ir por clínica, ya de pronto quieren trabajar con bata blanca en un hospital, o si de pronto quieren trabajar en psicología forense, haciendo estudios de psicópatas y toda esa vaina, ya eso ya es decisión. Pero si ustedes se quieren ir por la psicología ocupacional, empiecen por una psicología organizacional. La universidad tiene énfasis en psicología organizacional. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, vimos lo que era la historia, ya les conté a ustedes, ya les mostré a ustedes de lo que hablamos nosotros en cuanto a lo que era la evolución. Entonces, tenemos que, en Colombia, nosotros podemos hablar de unas regulaciones en salud ocupacional y podemos decir que
esa regulación en salud ocupacional se agrupa en 3 categorías principales. La primera es las regulaciones sobre la protección y la conservación de la salud de los trabajadores. La segunda es las regulaciones de ambientes de trabajo y la tercera es la regulación de creación de entes de control y de regulación en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. O sea, son 3 grandes categorías. Una categoría que habla sobre la protección y la conservación de la salud de los trabajadores, otra categoría que habla sobre los ambientes de trabajo y otra categoría que habla sobre entes de control y de regulación en cuanto a lo que es la salud y seguridad en el trabajo. A través de la Ley 100, que también tenemos que ver nosotros, la Ley 100, también tenemos nosotros que aprender a digerir y a manejar la Ley 100. Entonces, y el decreto 1295 se crean el Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia. La Ley 100 básicamente es la que nos va a dar a nosotros el impulso para que nosotros podamos trabajar en cuanto a lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Tenemos que mirar la Ley 100, unos artículos específicos de la Ley 100 que son los que nos permiten a nosotros poder trabajar en cuanto a lo que es la seguridad y salud. En la Ley 100 está contemplado, está normatizado cómo es el trabajo de la seguridad y salud en el trabajo, quiénes pueden desempeñar esas actividades de seguridad y salud en el trabajo, y entonces tenemos que mirarlas. Pero le quiero hacer un énfasis especial en el manejo de la Ley 1010, muchachos. ¿Por qué yo les voy a insistir mucho en la Ley 1010? Porque es que la experiencia a mí me ha mostrado que todas las situaciones que se presentan en una empresa, en un lugar de trabajo, son situaciones de acoso laboral, de maltrato laboral y de desmotivación laboral. Y muchos trabajadores no conocen y no saben qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral. Si yo a usted le exijo que usted tiene que quedarse a trabajar 1 o 2 horas extras el día de mañana, entonces usted de una vez va a decir, es que mi jefe me está haciendo acoso laboral. Y eso no es acoso laboral, ¿cierto? Pero hay unas conductas que sí constituyen acoso laboral, que es bueno y es necesario que nosotros, como encargados del sistema de gestión de seguridad en una empresa, las conozcamos, para que cuando un trabajador le llegue allá a su lugar de trabajo, donde usted está prestando sus servicios y le diga, estoy siendo víctima de acoso laboral, usted sepa si efectivamente ese trabajador está siendo afectado por una de las condiciones de riesgo psicosocial. Si usted cita el comité, el COCOLA, o no lo cita. Porque citar el COCOLA es citar a unos representantes de la empresa, a unos representantes de los trabajadores, conformar un grupo de piscos que se van a sentar ahí a escuchar al tipo, y resulta que cuando ustedes se van a dar cuenta de lo que el tipo se estaba quejando, eso no era acoso laboral, era sencillamente una obligación propia del trabajo. Entonces ustedes están perdiendo tiempo y le están haciendo perder tiempo a sus demás compañeros. Entonces vamos a manejar, vamos a mirar muy bien lo que habla de la Ley 1010. ¿Qué es la Ley 1010? ¿Qué constituye y qué no constituye acoso laboral? Miremos que tenemos que aprender que cuando una persona, un trabajador de nuestra empresa, pide que se convoque el Comité de Convivencia Laboral, pide que la protección del Comité de Convivencia Laboral, ese trabajador tiene o adquiere casi como un blindaje, casi como una protección especial. Y mientras ese trabajador esté protegido por la tutela del Comité de Convivencia Laboral, no lo pueden ni echar, ni despedir, ni trasladar, ni nada de esas cuestiones. Él está protegido. Él tiene una estabilidad laboral reforzada. A él no se le puede hacer absolutamente nada porque está protegido. Si nosotros permitimos que, por ejemplo, Elizabeth Parada, que es la encargada del sistema de gestión de la empresa,
Y llega Estefanía González y le dice, mire, lo que pasa es que Víctor me está haciendo acoso y Elizabeth Parada cita el Comité de Convivencia Laboral y resulta que el jefe es David y David dice, no, a mí no me convence nada, entonces echemos a Estefanía de la empresa. Y Elizabeth, que no le puso cuidado al profesor Gordito cuando estaba hablando de la ley 1010, entonces Elizabeth no le advierte al jefe que esa trabajadora Estefanía no la pueden echar y la echan, y entonces Estefanía se va para el Ministerio de Trabajo y aparte de que el Ministerio de Trabajo va a imponer unas multas, van a sancionar a Elizabeth y van a sancionar a David Devia como jefe, porque él sabía que Estefanía tenía una protección especial que le brindaba a ella la ley 1010, el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, ojo con esa vaina, son tips que nosotros tenemos que ir aprendiendo, es algo que nosotros tenemos que ir conociendo. Que hay unos trabajadores que tienen estabilidad laboral reforzada, que hay unos trabajadores cuando el trabajador está incapacitado. Ojo que ustedes tienen que conocer el estado de salud de los trabajadores de la empresa. Ustedes tienen que mirar qué ha sucedido con el trabajador que se accidentó, si ese trabajador está incapacitado, qué tipo de incapacidad tiene. Y conocer que ese trabajador tiene una estabilidad laboral reforzada que le da a él una condición de salud especial, que ese trabajador tampoco lo podemos echar. Mientras esté incapacitado o en tratamiento médico, tampoco lo podemos echar. Menos echar a una mujer que hubo quien digamos, ahora digamos, por lo del tema de la pandemia, digamos, Merced va y le realizan la prueba, ¿cierto? Y Sí. esa prueba dura máximo que 6 días, 7 días máximo. Y a su merced Sí. le dan un papel que dice 14 días de aislamiento. O sea, eso lo tiene que cubrir la ARL, porque es un, o ¿quién cubre eso? Ya que su merced está hablando a de ver, eso. ha habido mucho debate y se ha peleado mucho y se ha discutido mucho acerca de si las personas que resultan contagiadas con el COVID tienen una o se puede considerar una enfermedad de origen laboral, ¿cierto? Y la ley ha sido muy exigente y ha sido muy clara en cuanto a este aspecto y ha dicho que siempre y cuando la persona esté por su trabajo expuesta a condiciones de adquirir la enfermedad, puede considerarse una enfermedad de origen laboral. Por ejemplo, ¿de quiénes hablemos? De los médicos. Los médicos, como están metidos allá en la pelea, donde hay tanto COVID y tanta vaina, a ellos sí se les puede considerar como una enfermedad de origen laboral, a las enfermeras, inclusive a la gente que trabaja en las funerarias, a la gente que trabaja manipulando los muertos, que las personas que han fallecido por COVID. Pero, por ejemplo, hablemos de un mensajero. Sí. Otra pregunta, ¿acaso con eso? Digamos, mantenimiento de ascensores. En este caso, digamos, nosotros vamos a un edificio donde hay, digamos, unos pisos restringidos porque hay personas con el COVID-19. Hay como una enfermedad laboral. Si llega a pasar algo. Bueno, allá iba Harold. Vamos a ver que hay unas personas que tienen más peligro de exposición al COVID-19 y que esas personas que tienen una exposición o un peligro más expuesto al COVID-19 puede considerárseles una enfermedad de origen laboral. Pero, por ejemplo, iba yo a poner el ejemplo de un mensajero, un tipo que va en moto todo el día por la ciudad repartiendo, no sé, revistas, cartas, pizzas, no sé qué estará repartiendo el tipo. Y de pronto llega un día a la empresa y dice, mire que me contagié en la calle de COVID-19 y eso fue con ocasión de mi trabajo. Nosotros no sabemos si él se contagió en la casa, en el trabajo, mientras comía empanadas. Nosotros no sabemos cuándo se contagió el tipo. Y es difícil decir que a este trabajador le vamos a calificar la enfermedad como profesional, ¿cierto? Como una enfermedad laboral.
Mientras que hay unas personas que sí están expuestas, como por ejemplo decía Harold. Harold, con la ocasión del trabajo que ellos realizan, que es el mantenimiento de ascensores en unos lugares donde hay una exposición directa al COVID-19 y ellos resultan contagiados, eso sí se puede considerar como una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, digamos, otro ejemplo, Ok, gracias. digamos, si llegara a ver, digamos, en una empresa, digamos que haya un caso, y pum, digamos, la señora la mande en aislamiento y todo el cuento, y uno siga yendo a la empresa y le pase a otra persona, y ellos digan, no, pues yo la verdad, de mi casa al trabajo, y en la casa al trabajo, pues les está diciendo que tiene que ser, digamos, tiene que haber no sé, como una investigación muy a fondo, pero podría ser por ese lado, o sea, digamos, A ver, viejo, como póngale caso. cuidado, Víctor. ¿Qué pasa? Que en una empresa, cuando se detecta que un trabajo, una persona de la empresa tiene el contagio del COVID, entonces tienen que activarse unos protocolos de bioseguridad en la empresa. Todas las empresas tienen que tener un protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Que ustedes tienen que aprender a manejarlo. Eso, el protocolo de bioseguridad lo va a hacer un médico. Pero ustedes, como son los encargados de aplicarlo en la empresa, tienen que aprender a manejarlo, tienen que aprender a aplicarlo, tienen que aprender a ejecutarlo en la empresa, el protocolo de bioseguridad. En el ejemplo que nos pone Víctor, ¿qué sucede? Que hay una persona que salió contagiada y ustedes, como CISOs, tienen que empezar a aplicar el protocolo de bioseguridad en la empresa. Y de pronto van a formar unos cercos en las personas que estuvieron más cerca a esa persona que resultó expuesta, ¿sí? Porque si, por ejemplo, esta persona trabajaba en el archivo y allá no habían sino 2 personas nomás, pues vamos a aislar el archivo y vamos a aislar esas 2 personas y vamos a aislar a todo, vamos a acercar un cerco epidemiológico en el archivo para que no se contagie más nadie, ¿cierto? Y empezar a trabajar para prevenir que se complique más, que se disgregue más la enfermedad por toda la empresa. Pero si ya en la empresa resulta que ya no es 1, sino son 2, son 3, son 4 y son 5, entonces hay que sí declarar el cierre de la empresa, la pandemia, lo que ocurrió más o menos con Corabastos, que ya se dieron cuenta de que había mucha gente que se estaba contagiando en Corabastos, no porque Ana viva en el sector de Kennedy, sino porque había mucha gente que se estaba contagiando. Había mucha gente que se estaba contagiando. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Sencillamente, vamos a cerrar Corabastos, vamos a cerrar Kennedy, vamos a aislar a Kennedy para que no se siga contagiando, porque se sigue contagiando toda la ciudad. Entonces, hacen unos cercos epidemiológicos en el foco donde está la infección, donde está el problema. Y tratan de, con las medidas, todo lo que son los planes, los PIP, que ustedes tienen que saber qué son los PIP, ya tienen que haberles hablado de los PIP. Me imagino que la profe Liz les habló de eso, los programas y planes de promoción y prevención, ¿cierto que sí? Entonces, si ya ustedes conocen y ven que en su empresa hay un brote del COVID-19, pues entonces empiecen a ejecutar todos los PIP de su empresa, todos los programas de promoción y prevención. Hagan un cerco epidemiológico, cojan el protocolo de bioseguridad y empiecen a mirar qué recomendó el médico que había que hacer cuando se detectara un caso de estos en la empresa, ¿cierto? Pero si ya son 1 o 2 trabajadores que han ocurrido y no volvió a ocurrir más, pues lógicamente que no habrá necesidad de hacer un cerco epidemiológico en esa empresa. Pero si ya pasan y resulta que se contagió no solo la niña del archivo, sino de la cafetería, la secretaria, la de compras, la de ventas, y todo el mundo se contagió, entonces ahí sí hay que cerrar la empresa, aislar a la empresa y empezar a trabajar en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Eso es lo que pasa. Pero determinar ese tipo de enfermedad como una enfermedad profesional en este momento solo está contemplada para el personal médico, el personal de salud, el personal que trabaja en las funerarias, ¿cierto? Y el personal que trabaja en medicina legal. Ellos son los únicos que se les considera una enfermedad laboral.
¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, es que yo, como yo voy a la universidad todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces me contagié del COVID. Y entonces me van a decir, ¿dónde? Le digo, no, pues yo no sé, yo, si no fue en la universidad, fue en el bus, si no fue en el bus, es donde yo me paro a fumarme un cigarrillo y a tomarme un tinto, sino es difícil establecer dónde ocurrió el contagio. Y por eso no pueden decir que es enfermedad laboral, ¿cierto? Eso es tanto como decir que la secretaria que está de novia del jefe y resultó embarazada, entonces eso es una enfermedad laboral, eso no es enfermedad laboral, ¿sí? Así lo haya concebido en las instalaciones de la empresa, eso no es enfermedad laboral. Eso ocurrió por allá en Francia, en estos días, hace como unos 3, 4 meses, que una trabajadora resultó embarazada y dijo que era enfermedad laboral porque era del jefe. Y entonces un juez en Francia dijo que tenían que demostrar que efectivamente la concepción, que el embarazo de la trabajadora había ocurrido dentro de las instalaciones de la empresa para poder considerarse una enfermedad laboral. Eso dijo la legislación francesa. Aquí en Colombia todavía no se considera eso una enfermedad laboral, ¿cierto? Eso es por allá en otras legislaciones. Nosotros Igualmente, ¿por qué sería enfermedad laboral? ¿Cómo, viejo? O sea, la pregunta es, ¿por qué sería enfermedad laboral un embarazo? O no sé, no entiendo. Sí, es que eso es lo que está pasando. Sí. Bueno, entonces, estos chinos son tremendos, ¿no? Bueno, entonces, al nacer las administradoras de riesgos laborales, lógicamente que nosotros tenemos que tener la concepción y tenemos que saber plenamente que las administradoras de riesgos laborales no son sino unas aseguradoras, son aseguradoras. Y como siempre, una aseguradora no va a perder, ellos nunca pierden, ellos siempre tienen que ganar. Usted nunca va a tener la razón, ellos siempre van a tener la razón y ellos siempre van a buscar echarle la culpa a otras personas para que se hagan responsables de lo que ocurre en la empresa. Cuando ustedes lleguen a ejercer su función, su trabajo en una empresa, lo primero que tienen que hacer es mirar si existe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si existe el sistema de gestión, van a empezar a mirar. Yo les aconsejo que empiecen a mirar ustedes, hacer un análisis de los puestos de trabajo. ¿Cuáles son los puestos que más riesgo representan en esa empresa? ¿Sí? Porque así mismo ustedes van a saber en dónde van a prestar ustedes más su servicio. Si yo veo que en la planta, en el área de donde están produciendo los motores es donde más accidentes hay, entonces yo como encargado de la seguridad y salud en el trabajo voy a trabajar más en esa parte, ¿cierto? Voy a estar más metido allá, voy a mirar a ver. Pero eso, ¿quién me lo va a mostrar? El sistema de gestión, de acuerdo a un análisis de los puestos de trabajo. Es importante también que cuando ustedes lleguen a trabajar allá, contacten a la ARL, la administradora de riesgos laborales, porque la administradora de riesgos laborales, dentro de sus funciones, tiene una función primordial que es la de capacitación para todos los trabajadores. Ellos tienen la obligación de brindar la capacitación a los trabajadores. Las ARLs no lo hacen. Ellos van únicamente cuando van a afiliar a los trabajadores, cuando van a hacer la afiliación, les llevan un pocillito o les llevan por ahí un cuadernito y listo, por allá no vuelven más. Pero es obligación de las ARLs brindar las capacitaciones, todo lo que son la ejecución de los PIP. Inclusive hay unas ARLs que hacen campañas con las empresas. Ustedes, como encargados de la seguridad y salud de una empresa, pueden pedirle a las ARLs que hagan unas campañas de visión, de donación de sangre, de prevención de enfermedades, en fin, una serie de campañas. Y ellos tienen la obligación, no es si quieren, es que tienen la obligación de hacerlo. Todo lo que ustedes hagan en una empresa, cuando ustedes pasen revista por la empresa, cuando ustedes vayan y miren todos los sitios de la empresa, toda la producción de la empresa, todos los sectores de maquinaria y todas esas cuestiones, tienen que hacer unos informes. Muchachos, yo les aconsejo que hagan sus informes, siempre. Así no haya un accidente, así no haya un incidente laboral, hagan un informe, porque eso los va a curar a ustedes, los va a salvar más adelante de cualquier inconveniente, de cualquier problema.
Cuando ustedes en el ejercicio de su función llegan a un lugar de trabajo y ven que un trabajador no está cumpliendo con las normas de seguridad en el trabajo, entonces ustedes tienen que tomar unas medidas, tienen que llamarle la atención a ese trabajador, tienen que recriminarle, tienen que pasar un informe, un reporte de incidente de que ese trabajador no estaba acatando las normas de seguridad. Y ese informe ustedes se lo van a pasar al jefe de recursos humanos o al jefe de gestión humana. Dependiendo la gravedad de la infracción que está cometiendo este trabajador, el jefe de recursos humanos determina si le terminan o no le terminan el contrato a este trabajador, si lo echan o no lo echan. ¿Por qué? Porque es que este trabajador, al no estar acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo, se puede convertir en un peligro y en un riesgo para todos nosotros, ¿sí? Si ese trabajador no está haciendo el trabajo acatando las normas de seguridad, no solo se está poniendo en riesgo él, sino nos está afectando a todos y todos nos podemos ver en peligro. Y entonces la empresa tiene la obligación de salir de ese trabajador. Pueden echarlo con una justa causa. No necesitan nada más justificar de ninguna otra manera, sino que violó los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Eso está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso yo les decía, tenemos que mirarlo. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto que la ARL tiene unas responsabilidades, que las ARL tienen que encargarse de unas actividades que nos van a acompañar en unas actividades en la empresa. Pero nosotros debemos exigir que se cumplan las normas dentro de la empresa. Si ustedes se dan cuenta de que alguno de los trabajadores de la empresa donde ustedes están trabajando no está afiliado a riesgos laborales, lo primero que tienen que hacer es buscar que lo afilien a riesgos laborales, porque seguro tengan la plena seguridad que si hay 100 trabajadores y 99 tienen cobertura de riesgos y uno solo no tiene cobertura de riesgos, ese es el que se va a accidentar y ese es el que nos va a meter en problemas, ¿cierto? ¿Le puedes dar ingreso a Lidia? ¿Qué pasó? ¿Le puedes dar ingreso a Lidia? Lidia, espera a ver, porque Lidia, admitamos a Lidia ya, qué carajos, nos queda media hora de clase, pero admitamos a Lidia. Bienvenida Lidia, ¿quién es Lidia? Venga, conozcamos a Lidia. Hola Lidia, ¿qué hay? No, llegó, pero llegó como calladita. Bueno, entonces muchachos, ya llegó Lidia. Bueno, entonces muchachos. Hola Lidia, ¿qué hay? ¿Cómo vas? Entonces muchachos, yo les decía, nosotros tenemos que ser exigentes en cuanto a el acatamiento de las normas en el lugar de trabajo. Porque si yo me doy cuenta que uno de mis trabajadores no está afiliado a los riesgos laborales y me quedo callado y se accidenta este tipo, entonces yo tengo una responsabilidad. Si de pronto el tipo se muere o si de pronto le quitan un brazo o una pata, ¿sí? Y el tipo va a demandar a la empresa, a mí me puede demandar también de manera solidaria, también me puede hacer responsable solidariamente de esa situación, ¿sí? Y hasta me puedo ir para la cárcel, porque yo no estoy cumpliendo con mis obligaciones. Y vuelvo y les digo algo que les he dicho, los delitos se cometen por acción y por omisión. Omitir las funciones propias de su trabajo también lo hace usted responsable de un delito. Si se murió un trabajador, usted tiene la culpa, mi amigo. Si usted no le dio las capacitaciones. ¿Qué tienen que hacer ustedes, por ejemplo, cuando le entreguen los EPP a un trabajador? Vamos a mirar que hay una reglamentación en cuanto a los EPP de una empresa. Los EPP son los elementos de protección personal del trabajador. Entonces, cuando ustedes le entreguen al trabajador las botas, el casco y las gafas y los tapaoídos, hacen un acta, ¿cierto? De que ese trabajador se le entregó la dotación y que él firmó, ¿cierto? Yo les aconsejo siempre que dejen las evidencias.
Eso no quita nada, eso no le quita nada a ustedes de tiempo dejar esas evidencias. Dejen evidencias escritas, dejen evidencias fotográficas, que eso los puede salvar a ustedes de un problema más adelante. Pero ahí no tiene que quedar únicamente eso, porque si yo le entregué al trabajador los elementos de protección personal, pero no lo capacité sobre el uso y el manejo de esos elementos de protección personal, es como si no hubiera hecho nada. O sea, le entregué todo y el tipo lo recibió, pero él no sabe qué hacer con eso, se los metió debajo del brazo y resulta que el tipo no sabe qué va a hacer con esa vaina. Yo tengo que capacitarlo, tengo que decirle esto se va a manejar así, cómo se maneja, cuáles son las características de ese elemento. Y de esas capacitaciones que usted le dé a su trabajador sobre el uso de los elementos de protección, tiene que quedar unas evidencias, tiene que quedar de todo lo que ustedes hagan. Si ustedes pasaron revista a la planta y no encontraron novedades, vieron que todo estaba bien organizado, que no había ningún peligro, que no había ningún riesgo, que todo estaba en perfecto orden y aseo, rindan un informe, porque eso quiere decir que ustedes están haciendo bien su gestión. No rindan informes únicamente de las cosas malas, porque eso también es perjudicial para ustedes. ¿Sí? Rindan informes de cosas buenas. En el día de hoy se pasó revista a la planta sector C y no se encontraron novedades. Todos los trabajadores estaban juiciositos con sus elementos de protección, la maquinaria, se adoptaron, o se les dio una indicación para que, o una felicitación a los trabajadores. Todo eso sirve, muchachos. Todo eso lo va uno haciendo que el trabajo de uno lo vean los jefes con unos buenos ojos y con un buen agrado, ¿cierto? Y cuando llegue el Ministerio de Trabajo, la Oficina de Trabajo, a hacer una investigación en la empresa y se den cuenta de que ustedes tienen toda la documentación al día, o que de pronto la empresa pida una auditoría y llegue un auditor bien mala gente, yo soy auditor y soy bien mala gente, ¿sí? Y empiezo a esculcar hasta por debajo de la lengua y mirando a ver dónde les puedo encontrar la caída. Entonces, procuren ustedes que no dar papaya para que les pongan sanciones, porque las sanciones que imponen a las empresas van de 5 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y entonces a una empresa que le impongan 500 salarios de multa, lógicamente que su jefe no va a estar contento con ustedes. Él no lo va a mirar a usted con buenos ojos y lo más probable es que el tipo lo llegue a echar, ¿cierto? Ojo con las empresas que tienen categorías de riesgo 3, 4 y 5, que son las que más están expuestas a los riesgos graves, a los accidentes con muerte de trabajadores. Porque si en una empresa donde ocurra la muerte de un trabajador y llega la investigación a hacerse y comprueban que la empresa no tenía el sistema de gestión o que lo tenían engavetado, que no lo habían socializado con los trabajadores, que ustedes como encargados de la seguridad y salud no lo habían ejecutado, no lo habían puesto en funcionamiento, porque una cosa es que exista el sistema de gestión y otra cosa es que ustedes muchachos, ustedes están en la obligación de ejecutarlo. Son ustedes los que tienen que ponerlo a funcionar, ¿sí? Mirar y decir, bueno, aquí dicen que tenemos que hacer capacitaciones, entonces vamos a hacer capacitaciones. Aquí dice que tenemos que hacer campañas de sensibilización, vamos a hacer campañas de sensibilización. Eso es el trabajo de ustedes, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Vamos a mirar todo lo que son las investigaciones de accidentes laborales. Le vamos a meter la mano especialmente a la investigación de los accidentes laborales. Quiero que ustedes aprendan a hacer una investigación de un accidente laboral. Porque, vuelvo y les digo, la ARL siempre va a tratar de sacarle el cuerpo a la responsabilidad. La ARL siempre va a decir, yo no tengo culpa ahí, yo no tengo nada que ver, es problema del CISO de ustedes. Entonces, vamos a empezar a trabajar nosotros la investigación de accidente laboral. Los 5 porqués de un accidente laboral. ¿Sí? Vamos a mirar y vamos a desarrollarlos y vamos a hacer unas
excelentes investigaciones de accidentes laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces las autoridades judiciales nos pueden pedir a nosotros que le entreguemos ese reporte de accidente laboral. Y si yo cometí errores ahí, me puedo ver yo también metido en problemas. Y lo más triste es que de pronto la fiscalía me resulte a mí llamando y metiéndome que porque el trabajador se cayó y yo tengo la culpa. Claro, yo tengo la culpa porque yo no hice mi trabajo como tenía que hacerlo, ¿sí? Porque yo no le pedí los elementos de protección, porque se los entregué y nunca le enseñé a usar una slinga, una carlinga, un cinturón de seguridad, una línea de vida, ¿sí? Entonces, todas estas cosas es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a trabajar. Y de eso me voy a encargar yo, de que ustedes aprendan, de que ustedes conozcan toda la reglamentación y todas las formas como se adelantan todos los formularios, todos los FUREL que tienen que reportar ustedes ante una ARL, ¿sí? Vamos a conseguir unos formularios, vamos a llenarlos, vamos a hacer un reporte de incidente, vamos a mirar unos videos y de acuerdo a esos videos cada uno de ustedes me va a hacer un reporte de accidente, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Entonces eso vamos a hacer, muchachos, en Colombia. Ahorita con la situación de la pandemia, en Colombia se ha dado una tasa de desempleo que en los últimos años se había estado manteniendo en el 12.5%. Y ahorita ya en estos 70 días que llevamos de pandemia, ya está en el 38% la situación de desempleo. Y una vez se reactive el sector económico de la nación, una vez empiecen a funcionar nuevamente las empresas, van a empezar a contratarse a las personas, van a empezar a abrirse los sectores económicos y nuevamente van a empezar a ver contratos laborales. Y ahí es cuando empieza la parte bonita en la que nosotros tenemos que trabajar. Nos van a llamar a nosotros porque todas las empresas van a necesitar unos protocolos de bioseguridad o todos ya lo tienen, pero no saben cómo tienen que aplicarlo, ¿sí? Un protocolo de bioseguridad es unas normas que establecen los médicos para que pueda funcionar una empresa. Y la ley dice que aparte de que los protocolos de bioseguridad tienen que hacerlo, un médico especialista tienen que ponerlo en ejecución una persona que sepa y tenga capacitación y estudios sobre seguridad y salud en el trabajo. O sea, ustedes, muchachos. O sea, que se nos van a abrir los campos laborales a nosotros. Y más importante es que nosotros sepamos qué es un protocolo de bioseguridad, cómo se maneja, cómo se aplica, cómo se va a desarrollar, porque es que eso hay que desarrollar unas condiciones dentro de ese protocolo de bioseguridad. Y entonces vamos a mirar esos protocolos, vamos a empezar a trabajarlos, vamos a empezar a digerirlos y vamos a trabajarlos para que cuando ya se abran las empresas, nuestra amiga Andrea pueda conseguir un trabajo bueno, ¿cierto? El amigo que estaba raspando la olla, que hoy no lo veo, también consiga un trabajo bueno para que no tenga que comer cucayo, ¿sí? Sino que se abran más las oportunidades laborales. Ah, Jesús, exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Muchachos, yo me voy a orientar más a capacitarlos a ustedes para el trabajo. No que se llenen de conocimiento, no que ustedes se vuelvan unas enciclopedias mentales y son los duros y que ustedes me reciten a mí la ley 1010, artículo 44 de la ley 1010 que habla acerca de... No, esas vainas. Yo los quiero capacitar a ustedes para que ustedes sepan trabajar. Y eso, afortunadamente, los estudiantes que ya terminaron la carrera, que ya se graduaron o que están a punto de graduarse, que desafortunadamente eran 5, pero que no quedaron sino 4 estudiantes, que uno de ellos se retiró. Los 4 lograron ubicarse laboralmente en empresas. Los 4 chinos están trabajando como encargados de la seguridad ocupacional y gratamente en el día de hoy me llamó una señora de una empresa
a decirme que estaban muy contentas con David porque David estaba trabajando muy bien, les había dado un alto rendimiento, tenía mucho conocimiento, era una persona muy proactiva y que se tenía más estudiantes que ella quería vincularlos, estudiantes que fueran a desarrollar allá su etapa productiva. Pero desafortunadamente pues no tengo más estudiantes en este momento porque la carrera que ustedes están cursando es una carrera muy nueva. Pero vamos a procurar que el trabajo de ustedes sea un trabajo bueno y yo me voy a encargar de que ustedes salgan unos buenos profesionales en salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Vamos a hacer un poquitico canzones. No sé cómo les habrá parecido las clases con el profesor Javier. ¿Qué pasó con Javier? ¿Cómo les fue a ustedes con Javier anoche? Exigente, buena gente, muy metódico, muy complicado. ¿Qué pasó? A ver, Lidia, cuénteme usted cómo le fue con la clase con el profe Javier. Profe, me parece igual, o sea, me parece bien, profe, y no, estoy muy contenta. Estoy contenta que me trabajo. Listo. Estefanía, ¿cómo le fue con el profe Javier en la prevención de incendios y manejo de extintores y toda esa vaina? Profe, pues a mí me parece que es buen profesor, pues explica, tiene buen conocimiento. De pronto tiene un poquito de falencia como con el internet de él o el audio, no se escucha bien. Pero pues de resto a mí pues me parece un buen profesor. Ya les dijo que tienen que hacer unas matrices, ya les habló de las matrices, ¿sí? No Bueno, me acuerdo, pero creo que sí. Cuando el profe les empieza a hablar de matrices, van a empezar ustedes a patinar un poquito, pero es bueno que aprendan a hacer esas matrices, porque para todo, en el trabajo que ustedes tienen, en la ocupación que ustedes escogieron, para todo tienen que hacer matrices. Una matriz de peligros, una matriz de riesgos, una matriz de... Todos son matrices. Todo que son matrices, que es la matriz, la conforma una información que se recopila, que se trae a unos cuadros estadísticos. Esos son matrices, ¿sí? Es harto, porque es harto ponerse uno a llenar toda esa información, pero eso es bueno, conocer cómo se elabora una matriz, cómo se interpreta una matriz, cómo se trabaja una matriz. Si yo les puedo ayudar en algo, no les voy a hacer la tarea, pero si yo les puedo ayudar y en algo les puedo colaborar a ustedes, pues cuenten conmigo. Yo les había dicho al comienzo de la clase que necesitaba, porque la universidad me está exigiendo, que tiene que haber un monitor por cada clase, ¿cierto? Me imagino que como ya ustedes se conocen y ya ustedes son compañeros virtuales por ahora, tendrán un monitor. ¿Quién es el monitor de esta clase? Uno solo. O lo escojo yo democráticamente. ¿Ah? Miren a ver, ¿quién es el monitor? Profe, es que los monitores han cambiado en todas las materias. Todos los monitores. A ver, ¿ustedes en la clase con el profe Javier tienen un monitor ya? No, señor. No, no lo han escogido. No, señor. Nada de esa vaina. ¿Quién ha sido monitor? ¿Quién fue monitor en el módulo pasado? Yo, Joana Tobar. Y yo también fui monitora. Yo también Sí. fui monitora, profe. Ah, pucha, hay hartos monitores, hola. ¿Ah? ¿A quién ponemos? ¿Quién no ha sido monitor? Sebastián, David, Víctor, mi amigo de la olla, Jesús, que está Un escondido nombre. detrás de... Jesús, que está escondido detrás de la olla. ¿Quién es el monitor de esta clase? A ver. Ana. Ese postule un nombre. Que se postule un nombre. A ver, tenemos 5 hombres. Víctor, ¿Quién? David, Sebastián, Harold. Si quiere la postulamos, Cristian. A ver. Cristian. ¿Quiénes votan por Cristian? A ver. No. Yo voto por Cristian. No. Bueno, ¿y quiénes votan por David? ¿Quiénes votan por David? Pongan la manito arriba. Ninguno. 1, 2, 3. Ya votamos por Cristian. 5.
Cristian. Ya, por Cristian tenemos 5 manitos ahí arriba. Ah, Cristian. 6, 7. Cristian, nos chicharronaron. Digo, le dieron ese honor, Cristian. Sí, señor. Listo, Cristian Angarita. Listo, profe. Cristian Angarita. Cristian, regáleme su correo. Sí, escríbamelo ahí por el interno, su correo y su número telefónico chino. Yo le reporto a la universidad que usted es el monitor de esa clase, ¿cierto? Pues sí, muchachos. Bueno, entonces, siguiendo, vamos a echarle una última lectura a esta situación, la situación actual del trabajo en Colombia. Básicamente, nosotros hemos sido un país que no hemos tenido grande industria. Nosotros nos hemos basado en una economía más agrícola y tenemos unos productos de exportación muy pocos, como por ejemplo el petróleo, como por ejemplo las flores, que son de exportación, pero no hemos sido un país de grandes empresas, de grandes industrias. Siempre las empresas que hay en el país han sido empresas que son externas, que son empresas de otros países, que vienen de afuera y que básicamente nos quieren imponer a nosotros la normatividad con la que ellos llegan. Ellos pretenden desconocer la normatividad del Estado colombiano en cuanto a la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, hemos buscado desde la legislación colombiana, se ha buscado siempre que el trabajador tenga una cobertura en cuanto a los riesgos laborales y que la empresa acate las normas que se establecen para la protección y la seguridad de los trabajadores. Para eso no solo existe toda la normatividad, sino que el gobierno ha establecido una serie de sanciones para las empresas que no acatan la normatividad en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, cuando eso ocurre, cuando empiezan a aplicarse sanciones a las empresas, llegan las investigaciones del Ministerio de Trabajo. Y cuando llegue la investigación del Ministerio de Trabajo, es cuando a nosotros nos tiene que empezar a temblar todo, porque si el Ministerio de Trabajo llega a establecer que en la empresa no hay un sistema de gestión, o si lo hay, no se está aplicando, nos pueden cerrar la empresa. Nos la van a cerrar por 30 días. La primera sanción administrativa es un cierre por 30 días. La segunda sanción es un cierre por 60 días. Y en algunas ocasiones, si la visita que nos llegó a nosotros, nos llegó porque hubo un accidente grave con muerte de un trabajador y no hay el sistema de gestión, o si lo hay, ustedes no lo pusieron en ejecución, entonces la sanción va a ser el cierre definitivo de la empresa. Entonces, ojo con esa vaina, porque si nos... ¿Qué hubo, Lidia? Dime. Tengo una pregunta. Cuéntame. Si, digamos, hay muchos accidentes y esos accidentes asimilan más o menos lo que es muerte, ¿también pueden cerrar la obra? A ver, lo que pasa es lo siguiente, Lidia. Cuando ocurren muchos accidentes, yo ya les había hablado a sus compañeros de eso, que en la empresa, cuando ocurren muchos accidentes, todos los accidentes hay que reportarlos al Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Y el Ministerio de Trabajo va a estar pendiente de por qué o de cuántos accidentes han ocurrido en una empresa o en una obra, ¿cierto? Cuando el Ministerio de Trabajo se da cuenta de que hay muchos accidentes en esa obra, entonces el ministerio va a abrir una investigación a ver en qué está fallando, Lidia, esa empresa. Puede ser que no se han aplicado todos los protocolos, puede ser que no se han puesto a funcionar todos los programas de P&P, ¿cierto? O puede ser que tienen un sistema de gestión, pero lo tienen guardado por allá ante un escritorio. Nunca lo han aplicado. Entonces el Ministerio de Trabajo va a llegar y va a hacer la investigación. Y si el Ministerio de Trabajo se da cuenta de que es culpa de la empresa y los accidentes son graves, inmediatamente van a ordenar el cierre de la empresa o el cierre de la obra.
¿Por qué? Porque ellos no van a permitir que siga accidentándose la gente, que sigan muriéndose los trabajadores de esa empresa. Ellos van a ordenar el cierre. Y después de que ordenen el cierre, para volver a lograr la reapertura de esa empresa, es un camello, porque tendrán que cambiar de razón social y de toda esa vaina para poderla volver a abrir, ¿cierto? Pero después de que el ministerio cierre una empresa, es difícil que la vuelvan a abrir, ¿sí? Esas investigaciones yo ya les había hablado a sus compañeros. Cuando el ministerio llega a hacer una investigación y encuentra que hay fallas en la aplicación del sistema de gestión, empieza a aplicar multas. Y esas multas van hasta multas por 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Legales mensuales. ¿Qué quiere decir eso, un salario mínimo legal mensual? Que si a la empresa donde ustedes están trabajando, el ministerio les pone una multa de 300 salarios mensuales, entonces tienen que pagarlas esos 300 salarios. Y si al mes siguiente no mejoraron, siguieron igual, siguen otros 300 salarios y así, hasta que ellos cumplan. Entonces, Lidia, eso pasa en las empresas que tienen un sistema de seguridad y salud muy débil o que no lo ponen en funcionamiento o que no lo socializaron con sus trabajadores. Por eso ocurren la cantidad de accidentes en una empresa. ¿Es la empresa donde usted está trabajando, Lidia? No, es que hace como unos 6 años atrás, no sé si conocieron la empresa de Pedro Gómez. Sí. Y esa empresa con tantos accidentes que era igual como muerto. Sí. Que es como si no es mortal. Entonces quedaban la posibilidad de hacer la obra y pues la cerraron. Esta es para que no la han abierto todavía. Claro, es lo que yo le contaba a Lidia. El Ministerio de Trabajo se da cuenta de que esa empresa es un riesgo, que hay mucho riesgo allá, que no mejoran, que a pesar de que les han hecho requerimientos, que a pesar de que les han impuesto multas y no mejoran y siguen, entonces el Ministerio tiene que cerrar la obra, por obligación tiene que cerrar la obra. Y al cerrar la obra, lógicamente que se le acabó el trabajo a todos, ¿sí? Y pues lógicamente que le van a echar la culpa a ustedes, porque ustedes son los encargados de poner a funcionar esa vaina, ¿sí? Y ustedes no lo hicieron. Entonces, los malos van a ser ustedes. Yo me quedé sin trabajo porque Juliana no aplicó el sistema de gestión de la empresa. Y entonces, lógicamente que cuando se encuentren a Juliana en el centro comercial, la van a saludar con mucho cariño, ¿sí? Entonces, ojo con esa vaina. Mucho cuidado con esas situaciones, muchachos. Pilas porque puede en algún momento, y esto es real, que le pongan unas multas a la empresa porque ustedes no están haciendo bien su trabajo. Y entonces el dueño de la empresa se le salta la piedra y lo hace solidario del responsable a usted, como responsable solidario a usted. Y el empresario puede decir, listo, yo pago las 300 salarios, pero que Camila Márquez me ayude a pagar de esos 300 salarios, 50 salarios. Y eso se llama la responsabilidad solidaria. Entonces, ojo con esas situaciones que se presentan. Son situaciones de la vida real. Nuestro trabajo, nuestra profesión es muy bonita. Es un trabajo muy chévere, es un trabajo que ahorita desafortunadamente pues lo estaban pagando así como muy poquito, pero se van a dar cuenta ustedes que más adelantico nos lo van a pagar mejor, porque ya nos van a necesitar, porque ya nosotros vamos a hacer un artículo de primera necesidad en las empresas. Y entonces es cuando vamos a decir, allí no voy a trabajar porque pagan más poquito, me voy para la otra que pagan mejor, porque ya nosotros vamos a poder escoger la empresa con la que vamos a trabajar. Pero para eso, pues vamos a ponerle cuidado al profesor Gordito en las clases. Vamos a trabajar con el profe Gordito, vamos a mirar, vamos a aprender, hagamos el compromiso de que vamos a aprender y yo me comprometo con ustedes a que voy a enseñarles. Muchachos, 7:53 de la noche,
les voy a dejar para que alcancen a ir a raspar la olla a Jesús, para que vaya y traiga el sándwich, para que Juliana, no, era Lidia la que estaba tomándose el tinto, ¿cierto? Para que vayan y hagan sus diligencias que solo ustedes pueden hacer. Chévere que hayan estado en la clase, muchachos. Les agradezco inmensamente que hayan venido, que estén participando, que estén activos en esta vaina. Espero que les guste mi clase y nos vemos mañana, chinos. Tengan buena tarde, Gracias, Andrea. profe. No Hasta olviden luego. mandarme la hoja de vida, que la necesito, Andrea, su hoja de vida o yo. Ok, profe, yo se la mando. Listo, muchachos. Estefanía, cuídese esos ojos que la veo que estás pichando mucho los ojos cuando Hablando mira con la más. el computador. ¿O yo? No, profe, es que me está pidiendo el listado de unas materias. Ya, entonces, ojo con esa vaina. Chao, muchachos. Feliz noche. Dale, Descansen. profe, Cuídense. descanse. Que descanse. Chao, chinos. Chao, chao. Buenas noches, profe.